Bienvenidos a un programa más de La Verdad que te hace libre. Desde Tailandia con el pastor Alfredo Uc. Recuerde que hay una sola verdad, que es la verdad de la palabra de Dios, la verdad que te hace libre. Le invitamos a que sea parte de la palabra de Dios, sea parte de lo que Dios quiere para usted. Acompáñenos en esta mañana en sintonía. Comenzamos. Buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Les mandamos un cordial saludo desde Tailandia. Una vez más les saluda el hermano Alfredo Uc, su misionero aquí en Tailandia, hermanos. Y bueno, gracias una vez más por estar con nosotros en su programa La Verdad que te hace libre, hermanos. Es un privilegio para nosotros una vez más este martes por la mañana compartir con ustedes de nuestro tiempo para poder enseñar la palabra de Dios, la palabra que tiene la verdad que nos da la libertad. Y gracias a Dios, hermanos, por este tiempo. Gracias una vez más por escucharnos. De verdad que nos da mucho gusto el que nos esté escuchando. Nos es de mucha bendición el que tome tiempo para escuchar la enseñanza, escuchar este programa, La Verdad que te hace libre. Bueno, estamos aquí viviendo en Tailandia ya por 3 años y medio, hermano. Ya estamos casi para 4 años. Y bueno, hemos visto, hermanos, muchas ideologías, pensamientos, maneras de pensar, mucha religión, mucha falsedad. Hemos visto mucha ceguera espiritual. Y bueno, hermanos, como hijos de Dios que tenemos la verdad, queremos propagar la palabra de Dios para que otros puedan conocer el evangelio. Ya salimos a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque queremos que la gente conozca la verdad que les puede dar la libertad. Qué bendición, hermanos, que Dios nos permite hacer su obra donde quiera que estemos. Tal vez usted está en otro país, hermanos, y usted tal vez está en otra ciudad, tal vez donde usted puede servir a Dios y tal vez nadie más lo puede hacer. Y bueno, qué bendición que Él nos permite tener parte con la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, estamos aquí en Tailandia, gracias a Dios. Y bueno, le mandamos una vez más, como cada semana, un saludo desde aquí, hermanos. Y bueno, les invitamos cada semana a que nos siga escuchando y que invite a otros más a poder escuchar el programa La Verdad que te hace libre. Y bueno, hermanos, estamos pidiendo oración especial por el país de Tailandia. Tenemos aquí las noticias, que las cosas que están pasando aquí con las enfermedades, la famosa enfermedad que tenemos ahorita que viene desde China. Y bueno, hermanos, les pedimos a que nos ayuden a orar. Tenemos récord de ser el segundo país con más infectados por esta enfermedad. Y bueno, pues estamos en un hospital cerca de aquí donde vivimos, algunos casos de personas que están infectadas por la enfermedad. Y bueno, estamos orando, hermanos, por las personas que están enfermas, y hemos en la iglesia estado orando por las personas que están tal vez propensas a enfermedades como esta. Y bueno, les pedimos, hermanos, ayúdenos a orar para que pues Dios nos proteja a todos nosotros, a los hermanos de la iglesia. Y principalmente, hermanos, les pedimos que nos ayuden a orar para que esto que está sucediendo aquí en Asia, hermanos, sea una puerta abierta para que la gente pueda mirar, ¿verdad? Cada semana estamos hablando en la iglesia y les mencionamos cuando pedimos oración que esto es una señal, una evidencia más de que las cosas están por venir, cosas peores, y que bueno, estamos viendo, ¿verdad?, señales que se están cumpliendo. Y recordamos, hermanos, Cristo viene pronto y tenemos que estar preparados. Entonces le recordamos esto a la iglesia cada semana, cada domingo. Y bueno, les pedimos oración. Y bueno, igual, así como le pedimos a ellos, queremos pedirle a usted que nos escuche, hermanos, que ore por nosotros y que nos permita ser incluidos en su tiempo de oración para que Dios abra los ojos de Tailandia, hermano. Gracias a Dios que habemos varios misioneros aquí sirviendo a Dios en Tailandia. Hay varias familias mexicanas, aproximadamente unas 5 familias mexicanas trabajando para el Señor aquí en Tailandia. Y bueno, pues gracias a Dios que el Señor nos permite servirle. Y bueno, gracias a Dios que porque estamos en su obra, sabemos que Él nos está cuidando y protegiendo. Pero bueno, ayúdenos a orar por esto, hermanos, que podamos hacer la obra de Dios y que Dios nos permita enseñar a ellos, ¿verdad?, que en este momento difícil, en este momento tal vez de un poquito de confusión o un poquito de temor de parte de ellos, ¿verdad?, ellos pueden ver
que hay un Dios que puede protegerles, un Dios que tiene promesas para ellos, que puede cuidarles, un Dios que incluso puede sanarles de sus enfermedades, un Dios que puede librarles de sus temores y que les puede dar más allá de esto una vida más allá de la muerte. Y bueno, es algo que ellos no saben y queremos expresarlo a ellos. Bueno, les pedimos nos ayuden a orar para que este tiempo sea un tiempo de mucha cosecha y podamos cada vez más predicar la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, el día de hoy queremos invitarles a que nos acompañen escuchando el programa y queremos hablar acerca de lo que dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo número 5. Y bueno, hermanos, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 5, versículo número 29. Dice la Biblia así. Dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Deuteronomio 5, 29. Y aquí están viendo a Dios hablándonos a través de su palabra. Y dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Dice, que me temiesen y guardasen todos los días, dice, todos mis mandamientos. Vamos a ver el versículo anterior a disculpe hermanos, 28, dice, 5:28, dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. Y luego dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y que guardasen, mire que dice, todos los días, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Recordamos, hermanos, que esto es algo que parece muy similar a lo que vemos en el Nuevo Testamento, cuando Pablo está diciendo, ¿verdad?, que honres a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento con promesa para que te vaya bien. Dice que seas de larga vida sobre la tierra. Y bueno, hermanos, vemos aquí el deseo del Padre, el deseo de Dios, el Padre, Jehová Dios, diciendo que quien tuviese, ¿verdad? Quien diría que tuviese tal corazón, que teman a Dios y que guarden sus mandamientos, dice, todos los días y todos sus mandamientos. Dice, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. No cabe duda, hermanos, que Dios quiere que como hijos de Dios nos vaya bien para siempre. Dios desea, hermanos, que nuestra vida sea una vida exitosa, que sea una vida llena de victorias en Dios. Empezando, hermanos, Dios quiere que el ser humano tenga la victoria en Cristo a través de la salvación, a través de escuchar el Evangelio y creer en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y a través de un genuino arrepentimiento puedan venir a la fe y ser salvos. Y bueno, a Dios quiere que el ser humano esté bien. Dios quiere cuidar de la vida del ser humano. Dios tiene, ¿verdad?, mandamientos para todas las áreas de la vida del ser humano. ¿Para qué? Para que le vaya bien. Como Dios, hermanos, en su amor tan inmenso, nos ha dado tantas cosas, tantas órdenes y tantos lineamientos a seguir en cada área de nuestra vida, para que podamos, hermanos, vivir una vida buena. Una vida que es plena, una vida que es agradable a Dios y una vida que es exitosa, una vida que tiene fruto, hermanos, en muchas áreas, ¿verdad? No nada más en el área espiritual, pero en la vida cotidiana, hermanos, en los negocios, en el trabajo, en nuestros ingresos, en nuestra salud y en tantas cosas, hermanos. Es maravilloso como Dios ha metido su sabiduría, ha dado su sabiduría en cada área de nuestra vida para que Dios nos vaya bien. Entonces, cuando recordamos, hermanos, en que Dios, ¿verdad?, quiere que guardemos su palabra, que obedezcamos su palabra y que nos sometamos a estos mandamientos que Él nos ha dado. Como dice aquí, hermanos, Dios quiere, ¿verdad?, que tengamos un corazón, ¿verdad?, para que sirvamos a Dios y guardemos sus mandamientos, y dice para que nos vaya bien. Pero no nada más que nos vaya bien, pero dice que para que les vaya bien para siempre. Dice, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre. Y mira, hermano, que Dios desea, primeramente podemos ver aquí, hermanos, que Dios quiere que nosotros guardemos sus mandamientos. Dios desea que nosotros nos enfoquemos en su palabra. Bueno, sabemos que hemos recibido los mandamientos de Dios desde el principio, ¿verdad? Desde el principio podemos recibir lo que Dios, ¿verdad?, nos ha dado en su palabra, y podemos ver qué grande sabiduría, la sabiduría de Dios impresa, hermanos, a través de toda su palabra, con todos sus mandamientos. Y Dios le dijo al pueblo, hermanos, al pueblo de Israel, ¿verdad?, en ese tiempo, ¿verdad?,
que Dios quería que guardaran los mandamientos todos los días para que les vaya bien. Recordamos que Dios les dio al pueblo de Israel la ley de Dios, ¿verdad? La ley de Dios no es un sinónimo de maldición, no es un sinónimo de esclavitud, no es un sinónimo, ¿verdad?, de vivir una vida, ¿verdad?, en el engaño, ¿verdad? La ley de Dios es algo que Dios dio al pueblo de Dios, ¿verdad? En ese tiempo, quien quiera que fuera Israel, ¿verdad?, es pueblo de sangre o injertado, cualquiera que fuera, ¿verdad?, recibir estos mandamientos para que le vaya bien para siempre. Ahora, estos mandamientos, hermanos, eran para el bien del pueblo de Dios, para el bien de aquellos que habían venido a Dios, y esos mandamientos son bien para siempre. Recordamos en la Biblia, hermanos, como Dios dice en su palabra, ¿verdad?, que Él, que su palabra es la verdad, que su ley es la verdad, que sus mandamientos son puros, son santos. Y como dice la Biblia en Salmo, dice que la ley de Jehová es perfecta y que convierte el alma. Y dice que es dulce más que la miel. Entonces la palabra de Dios, hermanos, es sabiduría de Dios, impresa en la palabra de Dios, para que podamos vivir bien para siempre. Y Dios quiere que como pueblo de Dios, y como sabemos, como Pablo lo explica, como pueblo de Dios, o tal vez quien viene de sangre, o injertados, ¿verdad?, por la misericordia de Dios, siendo, ¿verdad?, de pueblos, no del pueblo de Israel, tal vez como de sangre, pero hemos sido injertados, y Dios quiere que como hijos de Dios, ¿verdad?, guardemos todos los días todos sus mandamientos. Mire qué bonito, hermanos, escuchar o ver la palabra todos 2 veces, ¿verdad? Que Dios quiere que lo hagamos todos los días. Qué bendición, hermanos, que Dios, por su amor, ¿verdad?, Él nos está dando y nos está enseñando, hermanos, que todos los días incluyamos su palabra en nuestra vida, que todos los días incluyamos, ¿verdad?, los mandamientos de Dios, ¿verdad?, en nuestra vida, incluyamos ese corazón de Dios, impreso en la palabra de Dios, impreso en la ley de Dios, cada día de nuestra vida. Dice todos los días, y luego dice todos los mandamientos, ¿verdad? Eso quiere decir que Dios quiere, hermanos, que cada día de nuestra vida, que podamos, ¿verdad?, tomar en cuenta cada mandamiento de Dios para que nos vaya bien. No es simplemente, ¿verdad?, que yo guardo la palabra de Dios todos los días, pero algunos mandamientos, ¿verdad? Durante todo nuestro día, hermanos, tenemos la obligación y a su vez el privilegio, hermanos, de contar con la sabiduría de Dios para saber qué hacer y qué no hacer con nuestra vida. Dice Dios todos los días, todos mis mandamientos. Y qué hermoso, hermanos, que Dios les dio al pueblo de Israel la ley de Dios para que les vaya bien. ¿Para cuándo? Para siempre, ¿verdad? Para siempre. Si tú quieres, hermanos, que te vaya bien para siempre, más vale, hermanos, que tú te sometas a lo que Dios te ha mandado. Más vale que te sometas a sus mandamientos, a su palabra, a su ley. Más vale que tú decidas, hermanos, poner en tu corazón cada día de tu vida los mandamientos de Dios. Mira, hermano, que desde que nos despertamos hasta que dormimos, hermanos, hasta el momento que vamos a dormir, hermanos, tenemos que tener en nuestra vida a recordar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Cuando tú te levantas, ¿verdad?, recuerdas qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? Recordamos que debemos de amar al prójimo, que debemos de amar a Dios antes que todas las cosas. Durante el tiempo de nuestros alimentos, recordamos que debemos agradar a Dios. Durante el tiempo libre que tenemos que buscar los mandamientos de Dios. Durante el tiempo en que estamos trabajando, debemos de recordar que hay mandamientos de Dios acerca de cómo debemos de ser en el trabajo, cómo debemos de ser nuestro testimonio igualmente, ¿verdad?, como hijos de Dios, ¿verdad? Y durante todo nuestro día, incluso, ¿verdad?, hasta antes de dormir, Dios tiene consejos para nosotros. Entonces, dice Dios, todos los días, Dios quiere que nos sometamos, ¿verdad?, y recordemos los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y dice todos sus mandamientos, ¿verdad? Como muchas veces yo he dicho y tal vez he comentado en la iglesia o he comentado aquí en la radio, ¿verdad?, o en un lugar que estoy predicando, recordamos que como hijos de Dios no tenemos, hermanos, el derecho de escoger qué cosas sí quiero hacer y qué cosas no quiero hacer. Qué cosas ya no son para mí, qué cosas sí son para mí. Tenemos el derecho como hijos de Dios y la bendición y el privilegio, ¿verdad?, de someternos a la palabra de Dios, ¿verdad?, y poder vivir una vida exitosa en la palabra de Dios, una vida que sea una vida bendecida, ¿verdad? Dios quiere, dice Dios, y es un deseo, ¿verdad?, expresado por el Padre, ¿verdad? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Qué hermoso, hermanos, cuando una persona escucha el consejo de Dios, la sabiduría de Dios, la verdad de Dios,
Y a través de ese momento de escuchar, tiene tal corazón, como dice Dios, de temer a Dios, de saber que eso que Dios ha mandado es algo a lo que él debe o ella debe someterse y guardar, hermanos, todos los días esos mandamientos. ¿Para qué? Para que le vaya bien ¿a quién? A ellos y a sus hijos para siempre, hermanos. Mire que recordamos que siempre tenemos a nuestros hijos, los que son casados o los que planean casarse y tener hijos, ¿verdad? Y si Dios les concede tener hijos, recordamos, hermanos, que nuestra forma de vivir afecta o tiene un potencial sobre la vida de nuestros hijos, hermanos. Ellos están mirando cómo nos conducimos en cada área de la vida, qué es lo que nos importa y qué es lo que no nos importa, qué es lo que hacemos y a qué le damos valor y a qué no le damos valor. Y estamos a nuestros hijos enseñando con nuestros hechos. Y dice Dios el Padre, si tú haces estos mandamientos todos los días, te va a ir bien a ti, pero también le irá bien a tus hijos. Y mira, hermanos, cuando ellos están mirando, están viendo, ¿verdad?, lo que nosotros estamos dando como prioridades, ellos están aprendiendo. Y si la prioridad nuestra, hermanos, es temer a Dios y guardar todos los días, sin excepción de día, todos sus mandamientos, entonces, ¿verdad?, nuestros hijos también, ¿verdad?, serán impactados y les irá bien para siempre. Pero mire, el punto que quiero llegar en esta enseñanza, hermanos, es esto. Dios quiere que guardemos sus mandamientos para siempre. Para siempre significa para todo el tiempo, ¿verdad? Nunca termina. Entonces, hasta hoy en día, hermanos, esos mandamientos que Dios nos dio desde tiempos antiguos son mandamientos, son palabra de Dios que Dios quiere que la guardemos para siempre. Pero el tema, hermanos, que quiero enfocar en este momento es este. Vemos a Dios en su deseo, ¿verdad?, tratando de decirnos, o más bien, diciendo al pueblo de Dios y diciendo a todos los lectores de este libro de Deuteronomio, a todo cristiano que lee la palabra de Dios, ¿verdad? Vemos aquí, hermanos, el deseo de Dios de que no nos olvidemos de Él. Y mire, hermanos, versículos más adelante, y ese es el punto del tema, ¿verdad? Versículos más adelante vemos Dios diciendo, no te olvides de Dios. Mire, capítulo 6, capítulo siguiente, versículo número 10. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Recordamos, hermanos, que nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, hemos tenido el privilegio como gentiles de venir, ¿verdad? Y dejar de ser gentiles fuera de pacto, por decir así, la palabra gentil significa fuera de pacto, dejar de ser fuera de pacto. Ahora somos parte del pacto, ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por la misericordia y la gracia de Dios. Ahora somos parte, ¿verdad? Tenemos vida eterna igualmente. Ahora Jehová Dios, el Dios de Israel, es nuestro Dios, igualmente Él es nuestro Padre, el Mesías, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Jesucristo igual es nuestro Mesías. La palabra que Dios dio a Israel, el pueblo de Israel, ahora es nuestra palabra. Y ahora, hermanos, Dios nos dice, igualmente, así como Israel en el tiempo antiguo, ¿verdad?, ellos iban a entrar a una tierra en la que iban a disfrutar y iban a ver una promesa de Dios cumplida, iban a ver la mano de Dios, ¿verdad? Y todavía seguimos viendo, ¿verdad?, este cumplimiento de promesa, y cada vez más, y seguiremos viéndolo hasta los últimos tiempos, hermanos, como Dios va a ir abriendo, ¿verdad?, la plenitud de sus promesas para todo aquel, ¿verdad?, que es parte del pueblo de Dios. Pero mira qué dice, hermanos, dice que Dios les dice, mira, cuando llegues y te sacies y todo esté bien y recibas el bien de la promesa de Dios, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Hermanos, y así como nosotros, ¿verdad?, que hemos venido a ser parte, ¿verdad?, con Israel y somos pueblo de Dios también. La Biblia nos dice, hermanos, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Tal vez nosotros físicamente no salimos de la tierra de Egipto, ¿verdad?, pero salimos de casa de servidumbre, ¿verdad? No salimos, ¿verdad?, no estábamos, ¿verdad?, viviendo en esclavitud físicamente, pero viviendo en una esclavitud espiritual. Estábamos viviendo en el pecado y Dios nos ha sacado, ¿verdad?, del pecado, ¿verdad? Nos sacó de la esclavitud. Nos ha dado el privilegio, ¿verdad?, de que Dios sacó físicamente el pueblo de Israel, y hay un pueblo, ¿verdad?, como leemos en Romanos, ¿verdad?, que tenemos una gran deuda con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, perdón, por lo que
por lo que Dios les ha dado y que se ha extendido a nosotros. Y dice Dios, cuídate, ¿verdad? Como pueblo de Dios que somos, cuídate, dice, de no olvidarte de Jehová. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuando leímos el capítulo 5, versículo 29, hermanos, vemos el deseo de Dios. Le dice que quien diera, ¿verdad?, que guarden todos los días, ¿verdad? Cuando una persona no guarda la palabra de Dios, ¿verdad?, todos los días, algo está pasando. Bueno, dos cosas. Primeramente, puede ser que no hay un deseo de hacerlo. O segundo, que ha olvidado hacerlo. Y vemos Dios, ¿verdad?, entrando en el tema, el cual quería Dios, tal vez Dios quería hablar de muchos, ¿verdad? Pero uno de ellos que dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Dice versículo 13, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás, no andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. Mira, hermano, que muchas veces, ¿verdad?, como hijos de Dios, leemos la palabra de Dios y apuntamos, ¿verdad?, señalamos con el dedo al pueblo de Israel, al pueblo de sangre, ¿verdad?, al pueblo de Israel, y decimos, bueno, es que ellos se desviaron y que hicieron esto y que hicieron lo otro y no sirvieron a Dios y se alejaron de Dios, y vemos en la Biblia cómo Dios los castigó y cómo Dios trajo condenación. Pero mira, hermano, yo quiero darte una perspectiva acerca de lo que está pasando hoy en día. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, habla acerca de que esto vendrá y está viniendo. La Biblia dice que el espíritu del anticristo ya está en el mundo, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia. Entonces vemos el enfriamiento del cristianismo. Vemos que a pesar de que hubo un pueblo en el tiempo antiguo que se alejó de Dios, siempre hubo un pequeño remanente que siguió con la verdad. A pesar de que vemos, ¿verdad?, en el tiempo de Cristo, ¿verdad?, un grupo, ¿verdad?, que se alejó de Dios, el judaísmo, los fariseos, ¿verdad?, que se alejaron, muchos de ellos alejados de la verdad en lo absoluto, ¿verdad? Pero siempre hubo ese pequeño remanente, siempre hubo ese pequeño grupo que sí estaba tratando de encontrar la verdad, como lo era Nicodemo, ¿verdad?, como lo era José de Arimatea, como lo podemos ver, hermanos, en personas, ¿verdad? El pequeño grupo, vemos a Juan el Bautista, ¿verdad? Un hombre que llegó siendo un adulto, un hombre puro, un hombre que Dios preservó con la verdad. ¿Por qué? Porque siempre ha habido un pequeño remanente. Entonces, hoy en día podemos ver algo muy similar, ¿verdad? Estamos apuntando al pueblo de Israel que esto y lo otro, y es correcto, podemos ver en la Biblia este patrón, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿qué pasaría si Dios escribiera y no digo que va a pasar y no va a pasar, por seguro que no, ¿verdad? Tenemos la palabra de Dios escrita ya. Pero si Dios dijera, decido escribir un testamento, un libro acerca de mi pueblo. ¿Quién es su pueblo? Bueno, todos son su pueblo, aquel que vino, que ha sido, ¿verdad?, ha venido por fe, no importa si es judío o gentil, ¿verdad? Y diga, voy a escribir acerca de mi pueblo, ¿verdad? Y él escribirá historias de ciertas personas, así como lo hizo en el Antiguo Testamento. Escribirá tu historia. Escribiera la historia de aquel pastor, de aquel otro pastor, de aquel hermano, de aquella otra persona, y escribiera, ¿verdad?, en general lo que Dios piensa de su pueblo, y Él mandará mensajes a su pueblo. La pregunta es, ¿qué tipo de libro recibiríamos? Yo creo, hermanos, que hoy en día el cristianismo se ha desviado tanto de la palabra de Dios. El cristianismo se ha enfriado en el servicio a Dios, en el buscar a Dios, en el amar a Dios. Y yo creo, hermanos, que así como vemos un libro, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento lleno de mucha tristeza, viendo al pueblo de Dios alejarse de Dios, yo creo que recibiríamos igualmente, si sucediera este ejemplo, ¿verdad?, un libro lleno de un corazón quebrantado de Dios, un pueblo alejado de Dios, historias de muchos hombres cayendo en pecado y haciendo lo que no deben hacer, viviendo como no deben vivir, y recibiríamos, hermanos, la verdad, ¿verdad?, un libro lleno de un pueblo rebelde, como el pueblo de Israel en el tiempo antiguo, el cristianismo de hoy en día. Pero gracias a Dios, hermanos, que hay un pequeño remanente. Queremos creer y creemos esto, que a pesar de que hay mucho cristianismo, mucha gente que tal vez sí es salva, no importa cómo se llame su grupo del cual es, pero que sí es salva y que sí son hijos de Dios, o no importa si es el grupo que creemos el correcto, si bautista o lo que sea, pero si es salvo, pero hay un gran grupo de mucha gente ha sido salva, gracias a Dios, y mucha gente ha venido de la verdad, creído en el Mesías, pero
mucha gente, ¿verdad?, viviendo un cristianismo frío, un cristianismo de mentira, ¿verdad?, viviendo una vida de pecado, pecado oculto, pecado grande, hermanos, pecados en los que están viviendo profundamente. Y el cristianismo de hoy en día es un cristianismo igualmente, tristemente, un cristianismo frío. Y recibiríamos, así como decimos, no, el pueblo de Israel, pero ahora, ¿verdad?, ahora sí. Pero realmente, hermanos, muchas veces estamos igual. Estamos igual. Y Dios nos está diciendo, regresa. Así como cuando Dios dice, ¿verdad?, que busquemos, ¿verdad?, la senda antigua, ¿verdad?, esa senda antigua que Dios nos dio desde el tiempo antiguo, ¿verdad?, su palabra, sus mandamientos, ¿verdad?, dice, esa senda que es la senda de la ley de Dios, regresa a ella, de la palabra de Dios. Y dice Dios, cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios. Hermanos, una vez más, si Dios nos entregara en nuestras manos un libro con la historia del cristianismo de hoy en día, lo que Dios puede ver que nosotros no podemos ver, Dios tal vez escribiría de nuevo, no te olvides de Jehová tu Dios, cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios. Mira, hermano, que tristemente hoy en día nos hemos olvidado de quién es nuestro Dios. Hemos hecho un lado los mandamientos de Dios. Estamos viviendo como queremos, seamos honestos, estamos viviendo como queremos vivir. Estamos decidiendo qué hacer y qué no hacer de la palabra de Dios. Estamos ignorando, ¿verdad? A pesar de que escuchamos la enseñanza, escuchamos la palabra de Dios, escuchamos al Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, escuchamos lo que Dios nos dice en su palabra, lo leemos, escuchamos predicaciones, enseñanzas, pero estamos haciendo a un lado los mandamientos de Dios. Y Dios dice, no te olvides de sus mandamientos y hazlos todos los días, todos los mandamientos, para que te vaya bien para siempre. Entonces, yo te animo, hermano, a leer este pasaje en tu casa, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Y mira lo que Dios nos dice, hermanos, ahí en su palabra acerca de esto. Cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios. Pero mire, básicamente, hermanos, podemos ver tres áreas, ¿verdad?, en que podemos ver cuán más Dios quiere que no nos olvidemos de Jehová nuestro Dios, en tres áreas. Entonces, número 1, hermanos, dice Dios, cuida de no olvidarte. Primeramente, lo que vimos ya primeramente es, cuida de no olvidarte de los mandamientos de Dios. Hermano, mire, olvidarse de los mandamientos de Dios, de la palabra de Dios, es olvidarse de Dios. Olvidarse de los mandamientos de Dios y su palabra es olvidarse de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es la palabra, que Dios es la palabra, ¿verdad? Su palabra es Él, ¿verdad? Y cuando olvidamos, ¿verdad?, la palabra de Dios, estamos olvidando a Dios. Estamos olvidando la esencia de Dios. ¿Quién es Dios? El amor de Dios. Recordamos, hermanos, que en la Biblia está impresa, ¿verdad?, su palabra está impresa, ¿verdad?, su deseo, su corazón, su amor. ¿Qué es lo que Él desea? ¿Qué es lo que Él no desea? ¿A qué es lo que Él le llamó pecado? ¿Y a qué es lo que Él no le llamó pecado? A veces estamos siguiendo, hermanos, arduamente, celosamente, cosas que ni siquiera Dios dijo que son pecados, y las defendemos y luchamos y decimos y juzgamos y criticamos y defendemos cosas que tal vez Dios no mandó que tenemos que hacer. Ahora, no es malo, muchas cosas son buenas por hacer, pero a veces tenemos el enfoque incorrecto. Y a veces las cosas que Dios ha dicho son mandamientos que no podemos hacer o que debemos de hacer, las ignoramos. Entonces, hermanos, cuando el diablo, hermanos, nos engaña, nos olvidaremos de Dios. Recuerdo que dice a 1 de Juan que el espíritu del anticristo está entre nosotros. Desde ese tiempo Él lo dijo. Y luego dice la Biblia en Daniel que el anticristo dice que dos cosas que él haría sería cambiar los tiempos y cambiar la ley. ¿La ley de quién? Pues la ley de Dios. Entonces, el diablo quiere esto, hermanos. El diablo quiere que nosotros cambiemos sus mandamientos, que los modernicemos, ¿verdad? Que les demos excusas y pretextos, que les demos la vuelta, que los ignoremos, que busquemos una excusa para decir esto ya no me pertenece, no es para mí, o una excusa para decir es que esto es demasiado difícil, o un pretexto para decir es que la enseñanza, no, es que es muy exagerado, es que esto es muy extremista, o es que mira, yo no creo que sea así, yo no lo veo de esta manera. ¿Y qué está pasando? Está cambiando la ley de Dios, los mandamientos de Dios están siendo opacados. ¿Por qué? Porque el espíritu del diablo quiere que suceda esto. Y el diablo quiere engañarnos.
Entonces, cuando recordamos, cuida de no olvidarte, recuerda, hermano, cuida de no olvidarse de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios impresos en su palabra. Cuando olvidamos sus mandamientos, cuando olvidamos su palabra, olvidaremos a Dios. Muchas veces hemos escuchado historias de personas que tristemente se alejan de Dios. Y muchas veces, hermanos, ¿cómo empieza? Empiezan a dejar a un lado la palabra de Dios. Empiezan a ausentarse, ¿verdad?, de las enseñanzas. Empiezan a ausentarse del tiempo de lectura bíblica, del tiempo de tal vez escuchar, ¿verdad?, reproducir, ¿verdad?, el audio, la palabra de Dios, ¿verdad?, o escuchar una enseñanza por video o por un reproductor, ¿verdad?, de audio. Y empieza a haber un alejamiento de la palabra de Dios y un enfoque en otras cosas, y empezamos a olvidarnos de lo que Dios quiere. Entonces, cuando dice Dios, cuida de no olvidarte, recuerda, Dios te estaba diciendo primeramente, cuida de no olvidarte de esos mandamientos y guárdalos todos los días. Y dice, y todos los mandamientos, ¿verdad? Entonces, puede suceder que hoy en día vivamos una vida en que hemos olvidado parte de los mandamientos. Hemos tomado mandamientos como nuestros, pero hemos desechado otros mandamientos. Hemos dicho, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, pero esto no. Entonces hemos desechado y los hemos olvidado. Cuando Dios nos ha dado muchos mandamientos, y una vez más, hermanos, mandamientos para nuestro bien. Yo tengo 4 pequeñitas, 4 niñas. Y yo tengo en mi casa reglas para ellas. Y estas reglas que tenemos para ellas las hemos puesto para su bien, ¿verdad? Y si ellas se olvidan, bueno, vamos a encargar de hacerles que recuerden esto. Pero siempre les estamos recordando, ¿verdad?, las reglas de la casa. Entonces Dios quiere lo mismo de nosotros. Dios dice en su palabra, cuídate de no olvidarte de esos mandamientos. No solamente algunos, pero hay muchas cosas, ¿verdad? Y así como yo pongo en mi casa reglas para el bien de mi familia y usted pone en su casa reglas para el bien de su familia, ¿verdad? Y donde quiera que usted vaya hay lineamientos a seguir, ¿verdad? Hay reglas a seguir en escuelas, en lugares públicos, en lugares de trabajo y en todas partes, en iglesias. Bueno, igualmente, ¿verdad? Dios tiene lineamientos a seguir, mandamientos, ¿verdad? Su ley que nos enseña, ¿verdad? Que nos enseña cómo vivir, ¿para qué? Para que nos vaya bien, ¿verdad? Qué triste sería escuchar a un cristiano que diga, yo, ¿verdad?, creo que es demasiado exagerado lo que Dios dice. Que un cristiano tenga el corazón para decir, ¿verdad?, que es demasiado difícil, ¿verdad?, o que simplemente es demasiado pesado, ¿verdad?, el cumplir su palabra. Pero la Biblia dice, hermanos, que sus mandamientos no son gravosos, su palabra no es difícil, siempre y cuando tengamos un corazón, ¿verdad?, puro delante de Dios y queramos, ¿verdad?, un corazón que desee, ¿verdad?, como dice la Biblia, quien diera que tuviese tal corazón, ¿verdad?, que guarde mis mandamientos. Entonces Dios quiere, hermanos, que de corazón, ¿verdad?, nos sometamos a su palabra para nuestro bien. Entonces, número 1, hermano, cuide de no olvidarse de los mandamientos de Dios, de la palabra de Dios. Número 2, hermanos, otra área que podemos ver a través de estos capítulos, hermanos, que Dios no quiere que nos olvidemos para no olvidarnos de Dios. Número 2 es, cuida de no olvidarte de las promesas de Dios, ¿verdad? Recuerda, dice la Biblia, cuando hayas entrado, ¿verdad?, y hayas llegado, cuida de no olvidarte de Dios. Vemos, hermanos, que puede suceder en nuestra vida que podemos olvidarnos de Dios, olvidando las promesas de Dios. Dios tiene promesas para nosotros, ¿verdad? Tristemente, hijos de Dios se alejan de Dios, ¿verdad?, y se olvidan de lo que Dios tiene para ellos, las promesas que Dios tiene para ellos, ¿verdad? Muchas personas tal vez caen en amargura y se alejan de Dios y olvidan que Dios tiene promesas, ¿verdad?, para no vivir, ¿verdad?, vidas en amargura, vidas en desánimo, vidas en depresión, vidas en problemas y dificultades. Pero mira, hermano, que Dios tiene promesas para nosotros, ¿verdad? Y cuando olvidamos sus promesas, estamos olvidando quién es Dios, ¿verdad? Por ejemplo, el asunto de la salvación. Creemos que la salvación es eterna y creemos que somos salvos por su gracia, ¿verdad? Y creemos que esa salvación no depende de nosotros, pero depende de Dios. Pero cuando olvidamos lo que somos hijos de Dios, y olvidamos esta promesa que Dios tiene para nosotros, estamos olvidando quién es Dios y la esencia de Dios y la fidelidad de Dios y el amor de Dios para aquel que ha venido por fe a Él. Mira, hermanos, que tengamos cuidado de no olvidarnos de las promesas
de Dios. Sus promesas son fieles, sus promesas son grandes. Sabemos que en su palabra tenemos promesas para muchas cosas de nuestra vida. Y Él nos ha prometido, hermanos, cosas, y Él las va a cumplir. Él prometió que Él regresaría, y Él regresará. Él prometió que Él tiene vida eterna para aquel que se arrepiente y cree en el Evangelio. Él prometió, ¿verdad?, que Él nos cuidará y nos guardará, ¿verdad?, con ciertas condiciones. Él prometió que contestaría la oración con ciertas condiciones. Él tiene promesas para nosotros, pero a veces, hermanos, olvidamos estas promesas que Él nos ha dado. Olvidamos que Él nos ha prometido, ¿verdad?, muchas cosas en nuestra vida, y tenemos, ¿verdad?, grandes promesas, grandes palabras de Dios, ¿verdad?, que son promesas para nosotros, ¿verdad?, y olvidamos a Dios olvidando sus promesas. Hermanos, mire, cuando Dios promete algo, ¿verdad?, tenemos un gran tesoro para nosotros. Dios ha prometido algo, tenemos un gran tesoro para nosotros. Entonces no olvidemos las promesas de Dios, no olvidemos lo que Él ha prometido para nuestras vidas. Y el gran Dios que tenemos, un Dios de promesas y de cumplimientos. No olvidemos que cuando leemos estas promesas podemos confiar, ¿verdad?, que Él las traerá a nosotros a su tiempo. Entonces dice Dios: ¿quién diera que tuviera tal corazón, ¿verdad?, que guardase todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y sus hijos les fuese bien para siempre. Mire, hermano, no olvidemos a Dios. Primeramente, no olvidemos sus mandamientos. Siguiente, hermano, no olvidemos, hermanos, sus promesas. No olvidemos lo que Él ha prometido, ¿verdad?, a aquellos, ¿verdad?, que deciden, ¿verdad?, seguir el lineamiento de esa promesa que Él ha hecho. Sabemos que cada promesa, ¿verdad?, tiene algo por lo cual tenemos que seguir para esa promesa. Por ejemplo, el promesa de vida eterna, aquel que cree, ¿verdad?, y viene en arrepentimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que creer, ¿verdad? Y esa cláusula, esa promesa se vuelve realidad cuando venimos a creer en Él, ¿verdad?, y recibimos la promesa, ¿verdad?, de Dios, que Él da vida eterna y perdona el pecado de aquel que cree. Entonces tenemos las promesas de Dios y podemos confiar en ellas, ¿verdad? Pero tenemos que recordar, hermanos, no olvidemos que tenemos muchas maravillosas y hermosas promesas de Dios para nuestras vidas. No olvidemos a Dios, hermanos. Tratemos de mantener a Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Estamos viviendo, hermanos, en un mundo que está lleno de atracciones, lleno de entretenimiento, lleno de ocio, ¿verdad? Y podemos estar entretenidos, ¿verdad?, en todo nuestro día, y podemos olvidar a Dios. Tenemos los aparatos móviles, ¿verdad?, que nos pueden entretener todo el día, nos pueden tener en la pantalla todo el día, ¿verdad? Y podríamos olvidar a Dios. Tenemos el trabajo, ¿verdad? Tenemos las actividades cotidianas, los lugares de entretenimiento, ¿verdad? Tenemos la televisión, tenemos el internet, tenemos los lugares de paseo, tenemos los lugares, ¿verdad?, para distracción, y podemos, ¿verdad?, sin darnos cuenta, ¿verdad?, enfocarnos en cosas que nos hagan olvidar de Dios. Entonces, recuerde, hermano, no olvide a su Dios. Recuerde cada día de su vida todos los mandamientos de Dios, todo el día de su vida, para que le vaya bien, ¿verdad?, para siempre. Entonces, número 1, no olvide sus mandamientos. Número 2, no olvide las promesas de Dios. Y podemos continuar, hermano, y leyendo una vez más encontraremos cómo no podemos olvidar a Dios, ¿verdad? Y otro punto más, hermanos, aparte de los mandamientos, aparte de las promesas de Dios, no olvidemos, hermanos, los hechos de Dios. Dice la Biblia, donde leímos, ¿verdad?, dice, cuando hayas entrado a esta tierra, dice, y hayas recibido prácticamente, ¿verdad?, el beneficio, ¿verdad?, de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia: teme a Dios y solo sírvele a Él. Dice, teme a Dios y solamente sírvele a Él. Y dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No andes en pos de dioses ajenos, porque Dios es un Dios celoso. Dice, guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, sus estatutos y sus testimonios que Él ha mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien. Mira, hermano, qué tremendo. Una vez más, Dios les dio la ley al pueblo de Israel desde tiempos antiguos, y dice Dios, si tú la guardas, te va a ir bien. Si tú la guardas, dice, y dice, haz lo recto. ¿Cómo lo iban a hacer lo recto? A través de guardar la ley de Dios, ¿verdad? Ahora tenemos la ley de Dios, y eso nos ayuda a hacer lo recto y bueno
ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, ¿verdad? No es que antes era algo recto y ahora es algo que no es recto, que es algo chueco. No es que antes era bueno y ahora es algo malo, ¿verdad? Pero dice Dios, nos ha dado sus mandamientos, nos ha dado su ley desde antes, ¿verdad? Tenemos toda la Biblia de pasta a pasta, el deseo de Dios, ¿verdad? Impreso. ¿Para qué? Para que podamos hacer lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová. Entonces, número 3, no te olvides de los hechos de Dios, hermanos. Mire que Dios les dio, Dios le dijo al pueblo, ¿verdad? Cuando hayas entrado, cuando hayas recibido el beneficio de esta promesa de Dios, de la fidelidad de Dios, del amor de Dios, dice, cuida de no olvidarte, ¿verdad? De esta ley que te he dado, cuida de no olvidarte de sus mandamientos, cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios. Entonces, hermano, siguiente punto, vamos a decir, cuida de no olvidarte, hermanos, de los hechos de Dios. Mira, hermanos, que muchas veces podemos ser malagradecidos con Dios. Podemos ser indiferentes, ¿verdad?, con lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuida, hermano, de no olvidarse de los hechos de Dios. Mira cuántas cosas, hermanos, Dios ha hecho por nosotros. Si podemos hacer una lista de lo que Dios ha hecho, hay tantas cosas, hermanos, que Dios ha hecho por nosotros. Y podemos enumerar, hermanos, las maravillas de Dios cumplidas en nuestra vida. Primeramente, hermanos, que Él nos sacó, ¿verdad?, del mundo. Nos sacó del mundo. Él nos vio y tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad? Mandó a su Hijo Jesucristo y murió en la cruz por nuestros pecados. Y tenemos vida eterna gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, ¿y de dónde Él nos sacó? Y ahora Él, ¿cómo nos permitió ser parte, ¿verdad?, ser injertados, ¿verdad?, en el pueblo de Dios. Cómo Él ahora nos permite, ¿verdad?, ser uno, ¿verdad?, ser parte del pueblo. Dios no tiene dos pueblos, pero tiene un pueblo. Y hemos sido parte, ¿verdad?, ahora. Y gracias a Dios que ahora podemos, ¿verdad?, tener al Dios de Israel. Tenemos al Dios que es nuestro Dios, ¿verdad? También Dios no es Dios, ¿verdad?, selectivo, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas. Él es un Dios, ¿verdad?, para todo aquel que cree. Y desde tiempos antiguos miramos hasta hoy en día, podemos decir por su gracia, ¿verdad?, que Él es un Dios que no hace acepción de personas, ¿verdad? Vemos el domingo en la iglesia estaba enseñando, ¿verdad?, y estábamos mencionando los países de los cuales pertenecemos todos nosotros, ¿verdad? Y estábamos regocijándonos como a pesar de que somos de diferentes nacionalidades, tenemos 6, 7 diferentes nacionalidades, podemos regocijarnos, ¿verdad?, de que Dios no hace acepción de personas. Dios nos permite ser parte, ¿verdad?, con Él, ser parte con su pueblo, y somos pueblo de Dios. Y como Él nos permite y nos abraza y nos permite ser uno, ser parte con el pueblo de Dios, ser pueblo de Dios. Ahora vemos, hermanos, que Dios dice, tú eres pueblo de Dios, tú eres pueblo mío. Entonces ahora cuídate, ¿verdad?, de no olvidarte de las promesas de Dios, ¿verdad? Las promesas de Dios, cuídate de no olvidarte de los mandamientos de Dios y cuida de no olvidarte de los hechos de Dios. ¿Cuánto Dios ha hecho por ti, hermano? ¿Cuánto Dios ha hecho por nosotros? Cuántas maravillas y cuántas cosas en nuestra vida, aquellos momentos en que Él ha estado con nosotros y nos ha dado victoria en muchas áreas, nos ha dado bendiciones materiales, bendiciones espirituales, nos ha permitido ver milagros en nuestras vidas, nos ha permitido ver su misericordia al permitirnos ser parte de su obra, ser parte de su ministerio, y nos olvidamos a veces de los hechos de Dios, ¿verdad? A veces hechos cotidianos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, ¿verdad?, tenemos el privilegio de tener hijos, ¿verdad? Y lo vemos como algo muy normal, ¿verdad? Pero quienes han pasado por tribulaciones con hijos, ¿verdad?, o que no pueden tener hijos, ellos saben, ¿verdad?, la bendición, o saben, o tal vez anhelan el tener, ¿verdad?, un bebé, un hijo, ¿verdad? Y saben, ¿verdad?, qué privilegio, ¿verdad?, es tener a un hijo de parte de Dios, ¿verdad? Y tantas cosas que a veces ni miramos, ¿verdad?, que son hechos de Dios, ¿verdad? El levantarnos y poder respirar, ¿verdad? Poder traer oxígeno a nuestros pulmones, ¿verdad? Y poder levantarnos y que nuestra sangre fluya, ¿verdad?, por nuestras venas, y que nuestro corazón esté latiendo, y que podamos ir a la mesa y tomar un desayuno, ¿verdad? Y podamos ver físicamente, ¿verdad? Y podamos tomar su palabra y leerla, y podamos regocijarnos, ¿verdad? Y podamos saber que Dios nos ama, y cuántas cosas, hermanos, tan cotidianas, ¿verdad?, que olvidamos, que son hechos de Dios, ¿verdad? Hechos de Dios, ¿verdad?, que día a día se están llevando a cabo en nuestras vidas, hermanos.
simplemente en el pensar, ¿verdad?, en nuestro cuerpo, en la función del cuerpo, ¿verdad?, a cómo trabajan nuestras células y todo lo que Dios ha puesto, ¿verdad?, para que nuestro cuerpo funcione correctamente, hermano. ¿Y cuánto olvidamos, ¿verdad?, de los hechos de Dios, hechos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida física, nuestra vida material, nuestra vida espiritual, ¿verdad?, hechos día a día, hechos que ni siquiera podemos ver, pero que Dios, ¿verdad?, ha hecho por nosotros y que ni siquiera supimos. Y hermanos, cuando nosotros olvidamos, ¿verdad?, lo grande que es Dios y los hechos y maravillas y los prodigios que Dios ha hecho con nosotros, podemos olvidarnos de Dios. Hermanos, cuidémonos de no olvidarnos de Jehová nuestro Dios. Cuidemos de no olvidarnos de Jehová nuestro Dios. Y fíjense, hermanos, que más adelante, ¿verdad?, vemos una vez más en el capítulo número 8. Y seguimos leyendo hasta el capítulo 8, ¿verdad? Llegamos a un versículo más y una vez más Jehová Dios le dice a su pueblo, cuida. Dice, versículo 11 del capítulo 8, una vez más, Dios lo menciona de nuevo, dice, cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Para qué? ¿Para qué no te vas a olvidar? Dice, para cumplir, dice, sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Entonces, hermanos, mire cómo Dios una vez más habla y dice, no te olvides, cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y vez tras vez, lo vemos en estos versículos, ¿verdad?, cómo Dios desea, ¿verdad?, que sus hijos, su pueblo, no se olvide de Jehová su Dios. Recordamos la Biblia, ¿verdad?, en Josué. Vemos también Josué 1:8. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de ¿qué? De la ley, ¿verdad? La ley de Dios. Dice, no se aparte de ti la ley de Dios. No se aparte de ti la palabra de Dios. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y dice, y de día y de noche medita en él. Dice, para que seas prosperado, para que guardes todas las cosas, seas prosperado en ellas y en todo lo que hagas. Entonces vemos aquí, hermanos, y estoy parafraseando nada más el versículo, ¿verdad? Pero dice la Biblia que le dijo a Josué, no te apartes, ¿verdad?, de este libro y medita en él. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas. Y dice, esta ley que mi siervo Moisés te mandó, ¿verdad? Recordamos que la ley de Dios, ¿verdad?, Dios usó como un instrumento a Moisés. Ahora, no quiere decir que la ley es de Moisés, sabemos que la ley es de Dios, la palabra de Dios, ¿verdad? Pero mire, dice, hazla para que seas prosperado en todo. Mire, hermano, esto de Dios no ha cambiado. Dios quiere que guardemos su palabra para que seamos prosperados en todas las cosas. Cuando Dios nos dice en su palabra, en su ley, no mates, es para que seamos prosperados en todas las cosas. Cuando dice Dios, no cometas adulterio, en la ley de Dios, es para que seamos prosperados en todas las cosas, que emprendamos. Dice que no se aparte este libro para que guardemos todo lo que está escrito. Todo lo que está escrito, una vez más, como lo dice en Deuteronomio, lo dice en Josué. ¿Para qué? Para que podamos prosperar el camino y todo salga bien. Mire, hermano, una vez más, Dios nos ha dado sus mandamientos, su palabra, para que podamos vivir una vida buena, para que podamos vivir una vida plena, una vida exitosa, una vida agradable, hermanos. Tenemos su palabra y Él quiere que nos sometamos a ella. Dice Dios, cuida de no olvidarte. ¿De qué? De sus mandamientos, ¿verdad? Esos mandamientos que llegaron a través de sus siervos. Si llegaron a través de Moisés, o llegaron a través de Pablo, o llegaron a través de los evangelios en Mateo, Marcos, Lucas o Juan, o las palabras que escuchamos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Las palabras que hemos recibido de Dios, no importa de qué siervo vengan, ¿verdad? O las mismas palabras de la misma boca de Dios que vemos impresas, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia, guárdalas, dice, para que te vaya bien y seas prosperado en todo lo que hagas. Hermanos, cuidemos de no olvidarnos de nuestro Dios. Cuidemos de no olvidarnos, hermanos, de su amor, de su misericordia, de su gracia. Cuidemos de no olvidarnos de su poder. Cuidemos de no olvidarnos, hermanos, de que tenemos su palabra y que tenemos que seguirla. Cuidemos de no olvidarnos que tenemos sus promesas, que son maravillosas. Cuidemos de no olvidarnos, hermanos, que tenemos, ¿verdad?, sus hechos. Tenemos sus hechos de amor en nuestras vidas diarias. Hermanos, tengamos cuidado de no olvidarnos de Dios.
Qué difícil sería, qué tremendo sería, qué triste sería cuando alguien, ¿verdad?, por su voluntad decide alejarse de Dios. Y eso es un síntoma, hermanos, que está olvidando mucho de Dios, está olvidando a Dios y está decidiendo alejarse de Dios. Cuando el pueblo decide olvidar a Dios, olvidando sus mandamientos o haciéndolos a un lado, cuando decide olvidar a Dios, olvidando sus promesas, cuando decide olvidar a Dios, olvidando sus hechos, hermanos, hay destrucción. Una vez más, vemos el pueblo de Israel que olvidó a Dios, olvidó su ley. Y Dios les dijo, son adúlteros porque dejaron la ley. Dejar la ley, dice, es adulterio. Son adúlteros, siguieron el pecado. Y dice la Biblia que ellos decidieron olvidar a Dios. Y ahora vemos en la Biblia, hermanos, que Dios, ¿verdad?, nos da, ¿verdad?, más de su palabra en el Nuevo Testamento, y vemos cómo Dios nos anima, ¿verdad?, a obedecer y seguir su palabra, a continuarlo haciendo. Pero si una vez más, ¿qué diría Dios de nosotros hoy en día? Si Él escribiera un libro, ¿verdad?, acerca de su pueblo de hoy, acerca de nosotros, yo creo que sería muy tristemente lo mismo. Tal vez tristemente Él diría que su pueblo se ha olvidado de Él, que su pueblo ha dejado su ley, que su pueblo ha ido en adulterio dejando la ley de Dios, que su pueblo ha olvidado, ¿verdad?, su palabra, que ha olvidado sus promesas, ha olvidado sus hechos, ha olvidado sus mandamientos y está viviendo un cristianismo frío e indiferente. Gracias a Dios, hermanos, porque a través de la Biblia vemos siempre un pequeño remanente fiel. La pregunta es, hermanos, ¿quién quiere ser usted? ¿Quiere ser ese remanente fiel, hermanos? Y queremos que crezca y queremos predicar el Evangelio para que más conozcan y más vengan a la verdad. Pero ¿quién quiere ser usted? ¿Quiere ser ese remanente fiel que sigue la ley de Dios? ¿O usted quiere ser ese pueblo rebelde del cual Dios habla, del cual se ha olvidado de Dios? Hermanos, que Dios nos ayude y que nos permita no ser aquellos que se olviden de Jehová su Dios. Y muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias por tener la disposición de escucharnos. Y bueno, hemos terminado la enseñanza de hoy. Y bueno, gracias, hermanos, que aquí vemos algunos hermanos, ¿verdad?, que saludan, ¿verdad? Gracias, hermanos, por sus saludos. Hermanos que mandan saludos desde antes que empiece el programa. Gracias, hermanos, por saludar. Y una vez más, hermanos, cualquier pregunta que usted tenga, hermanos, con todo gusto, usted puede mandar sus preguntas. Usted puede mandar, ¿verdad?, algún comentario, y bueno, usted puede mandar sus saludos, decir de dónde nos escucha, y bueno, es una bendición cuando sabemos, ¿verdad?, que hay más hermanos escuchándonos. Gracias, hermanos, por tener este tiempo para escuchar el programa La Verdad que te hace libre. Una vez más, recordamos, como siempre lo mencionamos, recordamos que la única verdad que trae libertad es la verdad de Dios. Y bueno, muchas gracias, hermanos, y nos vemos la siguiente semana, el siguiente martes a la misma hora.